Quiero primero que nada agradecer que me hayan invitado a conversar y a compartir con ustedes un tema que a mí me apasiona, el tema de la psicoterapia en general y especialmente el tema de ser efectivo, de dar un buen servicio, de que los psicólogos hagan unas cosas bien, que demos un servicio a nuestros clientes, que aliviemos su sufrimiento, que los ayudemos a resolver sus problemas, que caminen en la dirección de sus sueños. Para mí la psicoterapia tiene que ver con eso, con todos esos asuntos, no solo con aliviar el sufrimiento. Es un tema que, como yo les decía, la verdad es que me mueve, me encanta poder estar aquí y compartir con ustedes lo que yo he leído y aprendido de todo esto en mis últimos años de experiencia clínica. Quiero decirles también que estoy muy contenta porque el paisaje que ustedes tienen para estudiar, para caminar, para trabajar, visité algunas oficinas de esta universidad y la verdad es que no sé cómo trabajan, con esa vista preciosa, con esa posibilidad de irse a las dunas, a las playas, no sé qué están haciendo en clase en realidad. Pero qué bueno que estén aquí, espero que sea un rato agradable, que sea de aprendizaje también. Que resulte, para mí el aprendizaje tiene que ver con pasarlo bien, tiene que ver con disfrutar y tiene que ver con abrirse a escuchar. Yo quiero compartir con ustedes lo que he estado aprendiendo en estos últimos años, no porque lo sepa demasiado bien, sino que porque creo que cuando algunas cosas importantes se saben, tenemos la responsabilidad de difundirlas, de transmitirlas y de conocerlas. Para poder trabajar y dar un buen servicio es indispensable saber qué dice la investigación de las cosas que funcionan, de cómo tenemos que hacer las cosas para que resulten bien. Y eso es lo que quiero yo compartir con ustedes. Quiero agradecerles entonces a Mónica y a Mariana y a Carla, que hizo una coordinación maravillosa con cosas muy difíciles de horarios y de todo esto hace posible que estemos hoy aquí. Quiero agradecerle también a don Juan, que no anda por ahí, pero que conectó todos mis equipos y estuvo por ahí haciendo una labor importante con el micrófono del artista principal, como decía él y todo eso. Muchas gracias, don Juan. Y quiero agradecer también a Paula. Paula es mi hija, además de ser psicóloga de la Católica, tengo el honor, el privilegio y la maravilla de estar con mi hija aquí, que es quien hace que esta presentación sea posible en términos tecnológicos, en términos de fotos, y todo lo lindo que aquí salga es producto de que ella me ayuda a hacerlo. Más ratito te voy a pedir que me subas y aunque ella quiere tener un rol más secundario y dice que no, que ella no se atreve a estar acá, quiero pedirte que igual si en algún momento puedes, por favor, aportar con tus conocimientos más nuevos, con menos experiencia pero con más novedad, te incluyas en esta conferencia. Gracias, Paula. Bien, yo voy a pedir permiso para bajarme. ¿Me puedo bajar a un escenario más cercano, verdad? Bien. Vamos. Sí. Ya le digo, gracias. Ahí. ¿Se escucha? Sí. Bien. Vamos a hablar entonces. Yo ya le dije a don Juan, así que esto va a tener que andar súper bien. Bien. Vamos a hablar de efectividad. Vamos a hablar de efectividad en un trabajo que es un trabajo importante, es la dedicación a la psicoterapia. Le he dedicado muchos años de mi vida a formar terapeutas, especialmente con un sentido de que, como yo les decía hace un ratito, hagamos un buen trabajo. Yo soy una psicóloga que soy muy orientada a los resultados, que me importa que las cosas funcionen, que se noten que funcionen, son muy prácticas, muy concretas. Entonces, no voy a hablar con ustedes de muchas teorías aquí, ni en un nivel muy abstracto. Voy a hablar de cosas muy prácticas, muy concretas, porque creo que ahí es donde está el resultado, está el alivio del sufrimiento y está el bienestar de las personas. Y es algo que me ha movido desde muy joven, desde que empecé. La verdad es que me sacaba conchas cuando en la universidad decían los psicólogos no sirven para nada. Y yo era una de esas psicólogas y quería servir. Y yo los invito a ustedes también a tratar de que no se diga nunca más que los psicólogos no servimos para nada. Nosotros tenemos el primer deber que es servir, dar un buen servicio, y eso implica dar resultados. Y quiero entonces conversar con ustedes acerca de esto. Es una efectividad, cómo vamos a dar resultados en psicoterapia y vamos a estudiar qué funciona, qué sirve. Y no desde un enfoque en particular, sino que sirve en esta área de lo que es la psicoterapia más en amplia y en general. Bien, ¿por qué este tema? Primero que nada, este tema me interesa porque como les decía, la efectividad de los psicólogos muchas veces es cuestionada socialmente, y a veces con razón. Muchas veces hemos escuchado, ustedes están recién empezando, pero yo con más ganas, muchas veces he escuchado con mucho sufrimiento personas decirme que han ido a muchos psicólogos y que no han sacado nada.
que no ha servido a nadie. Eso no dejo de escucharlo, y eso no puede sino preocuparnos. Y socialmente somos una profesión que estamos cuestionados desde otras profesiones, desde otros lugares, claramente. La gente, en los estudios que se hace, se pregunta por qué la gente no va al psicólogo, y la mayoría de las respuestas a esa pregunta es porque no sirven, es porque no sé qué hacen. Son cosas que realmente nosotros tenemos el deber, nosotros como psicólogos, de preocuparnos, de promover, de mostrar y de hacer saber a los demás para qué servimos, y luego de decir para qué servimos, servir para eso. También me interesa este tema porque también por mis canas yo he presenciado muchas de estas revoluciones de la psicoterapia y de la psicología. La revolución cognitiva, ustedes lo han estudiado, cuando Ellis y Beck prometían grandes resultados con la psicoterapia cognitiva, y ahora sí que vamos a investigación, y vamos a algo científico, y ahora sí que las cosas van a resultar. Y grandes revoluciones hemos presenciado, después la revolución sistémica también, ofreciendo grandes posibilidades, grandes resultados. ¿Y qué hemos visto de eso? La verdad es que hemos visto que esos grandes maestros que han promovido esas grandes revoluciones, como Ellis, Beck, como los sistémicos, ellos tenían resultados impresionantes, y es verdad que los tenían, pero después sus seguidores, ninguno ha hecho de eso que prometieron los primeros. Algo pasa, parece. Algo pasa que no está, parece, en esos enfoques y en esa teoría, en esas revoluciones. Se va como difundiendo, se va como haciendo nada, se va perdiendo. Y lo peor, me parece a mí, es que se va votando, porque si en algún momento hubo esa revolución y se probó que las cosas funcionaban, algo de esas teorías y técnicas tienen que servir. Pero parecen irse desechando y promoviendo nuevas cosas y avanzándose en lo que van votando lo antiguo. Yo creo que hay que ir integrando y hay que ir sosteniendo de los distintos enfoques aquello que sí ha servido, y hay que ir contando con recursos para seguir adelante en la vida sin botar lo que para atrás, como todo nuevo, todo de nuevo lo nuevo. Y en una mirada desde ahí integradora, en una mirada respetuosa desde lo que se ha servido y resultados, creo que podemos encontrar más fundamentos para poder hacer un trabajo que tenga sentido. De modo que yo les invito ahora a mirar eso, a mirar esas revoluciones que han habido, qué es lo que queda, qué es lo que sirve, qué es lo que es útil aún hoy día, qué mucha investigación que todavía sirve. Porque fíjense que el número de los modelos de psicoterapia a los cuales hemos estado enfrentados y hemos ido conociendo ha aumentado desde los años 60, ha aumentado desde 60 a 400. Tenemos 400 modelos distintos de hacer psicoterapia. Los podemos estudiar todos y todos dicen ser efectivos para distintas cosas en distintos tipos de clientes. O sea, ustedes comprenderán que cualquier disciplina que tenga 400 modelos que te dicen cómo hacer las cosas, se pone un poco de acuerdo de cómo hacer las cosas, porque además entre un modelo y el otro, muchas veces hay inconsistencias, contradicciones y no se ponen de acuerdo. En medicina, por ejemplo, con 2, 3, 5 libros, máximo 10, y todos dicen cosas bastante parecidas, se dice cómo enfrentar los problemas. Parecen saber mejor qué hacer y cómo se hace esa disciplina, tiene un mayor adelanto. En psicología, la verdad, es que aun cuando aumentan los tipos de modelos de teoría, no aumenta la efectividad con la cual estamos trabajando y respondiendo a lo que estamos haciendo. Y eso me preocupa también. Parece que están leyendo más teoría que no están saliendo y descubriendo más cosas, más asuntos de cómo. Y por último, también quiero hablar de este tema porque sí hay investigación acerca de cómo aumentar la efectividad de nuestros tratamientos independiente del enfoque técnico que nosotros empleemos. Y quiero empezar con ustedes también de eso. Yo no les voy a hablar de un nuevo enfoque. Estoy en contra de estos nuevos enfoques generales. No quiero ser el 401. Quiero unir de eso que hay, mostrar qué es lo que sí nos puede servir. De eso es por la razón por la cual yo quiero conversar con ustedes. Bien, entonces esto implica un cambio de paradigma. Yo los invito entonces a mirar, a abrirse y a mirar con otros lentes. Con unos lentes que nos lleven a mirar más, a conocer más los datos de una terapia que esté basada en evidencia más que en eminencias, más que en aquellos que dicen cómo se hacen las cosas y saber cómo se hace. Miremos qué evidencia hay de todos ellos, de lo que sí funciona. ¿Qué temas vamos a tratar hoy día en esta conferencia? Vamos a tratar 3 aspectos. Claramente hay un montón de información que me gustaría a mí compartir con ustedes,
Y de todo eso que hay en este periodo de tiempo reducido que tenemos, he elegido estos 3 temas, por parecerme los fundamentales que voy a compartir con ustedes hoy. Primero, datos generales de investigación acerca de si la psicoterapia funciona o no. ¿Y cómo funciona? ¿Y cuáles psicoterapias funcionan y para qué? Segundo, vamos a hablar un poquito de la alianza como el factor principal de éxito de todas las psicoterapias. Se ha ido estudiando en realidad que más que un enfoque teórico en particular, son aquellas variables que son comunes a todos los distintos enfoques de la psicoterapia, y de ellas, de esas variables comunes, la alianza, la principal determinante del éxito en psicoterapia. Entonces vamos a hablar un poquito de la alianza y que se sabe de cómo es importante. Y el tercer punto que quiero compartir con ustedes se trata de que al parecer no está tanto en las técnicas y teorías, sino más bien en la alianza, pero en esa parte de la alianza donde los terapeutas tenemos mucho que ver. El éxito en la psicoterapia está más puesto en las habilidades clínicas de los terapeutas que en la técnica o enfoque particular que utilicen. Y por eso vamos a hablar de esta palabra que me parece muy gringa, pensamos mucho si ponerla o no. Ellos dicen en la investigación los superterapeutas. Y entonces hablan de qué características y habilidades clínicas y cómo trabajan de aquellos terapeutas que tienen muy buenos resultados. Y vamos a mirar qué es lo que hacen. Más que la superteoría o la supertécnica son los superterapeutas. Al parecer, los que dan esos mejores resultados. Bien. ¿Vale, Pablo? Bien. Hola a todos. Yo soy Pablo Villacián. Estudié en la Universidad Católica. Y estoy aquí también porque me motiva mucho transmitir los datos y los resultados de investigación. Porque me pasó que estudiando me encontré con... Retumo un poco, ¿no? Sí, yo creo que lo que me puso a trabajar yo estudiando me encontré con que me iban enseñando en los distintos ramos el cómo hacer esto, cómo reaccionar y por qué hay que hacer esto y esto es lo que hay que hacer, y después yo tenía otro ramo y iba en la tarde y me decía que había que hacer algo completamente distinto por razones completamente distintas, y eso con 5 ramos en un semestre y me pasaba mucho, y al final la elección de enfoque tenía que ver mucho más conmigo y con lo que a mí me gustaba y con qué también me caía el profesor que daba ese enfoque, y eso no me hacía mucho sentido. Y entonces empecé a investigar, y además obviamente tenía a mi madre que también investigaba, y ahí tenía acceso a hartos resultados de investigación, a estas conferencias, y me empezó a interesar mucho, y creo que es algo que es útil para hacer una elección de en qué formarnos, de qué estudiar, de qué aprender, de qué desarrollar en nosotros, en nuestra carrera, que tenga que ver con lo que nos gusta, pero que tenga que ver con lo que está probado que sirve también. Ir acompañando toda nuestra formación en eso. Entonces yo les voy a contar un poco los datos generales que también deben conocer un poco de esto, porque es cómo van haciendo los datos de investigación. Y esto parte en el 52 con Eisen, que dice que la psicoterapia no es efectiva, pone en duda la efectividad de la psicoterapia, y entonces hace investigaciones y dice que los resultados de esas investigaciones dicen la psicoterapia no sirve para nada y además muchas veces hace daño. Esos fueron los resultados que se obtuvieron en el 52. Y entonces obviamente todos los psicólogos y los investigadores reaccionaron y se pusieron a hacer investigaciones en que dijeran esa investigación esté mal, la psicología y todo lo que hemos estado trabajando sí funciona. Y entonces muchos se pusieron a investigar y ahora ya estamos en otro lugar, en investigación, y han probado que la psicología sí funciona. Pero todavía tenemos estos datos que tienen que ver con que las personas y la sociedad, que era lo que estaba hablando Marina, sí tienen una visión que es bastante negativa muchas veces de los psicólogos y de la efectividad que podemos tener, de cuánto podemos ayudar. De hecho, la investigación muestra que las razones por las que las personas no van a terapia son, primero, porque no conocen de qué se trata, porque hay como una estigmatización de que entonces soy loco si es que voy al psicólogo. También porque puede durar mucho los tratamientos, porque se dice que, claro, entonces me voy a quedar 2 años en un tratamiento y eso me va a salir muy caro. Pero principalmente la razón por la que las personas no van al psicólogo es porque creen que los psicólogos no sirven, porque los psicólogos no nos pueden ayudar. Entonces,
esa duda que como me dicen antes y que la investigación ha probado que no es así, todavía no hemos podido mostrar como psicólogos que sí podemos ser efectivos. Y entonces, luego de que se empezó a probar que sí servía la psicoterapia, se hicieron muchos meta-análisis sobre esas múltiples investigaciones que se estaban haciendo y se comprobó entonces que la psicoterapia es efectiva, es eficiente y es duradera. Se vio que las personas que asisten a la psicoterapia están en un 80% mejor que cuando llegaron. Se ve que además es rápida, que se logra solucionar problemas en cortos periodos de tiempo. En la sesión 8 ya el 50% de los pacientes está mejor y en la sesión 26 el 75% está mejor en promedio. Hay una diferencia de nivel de gravedad, pero sí podemos acelerar el proceso de salud. Y también que es duradera, se hacen mediciones después de 1 año y 2 años de finalizar el tratamiento y se ve que hay mantención de las camas. Y entonces, antes la pregunta, cuando Eisen partió investigando, la pregunta era si es que la psicoterapia funcionaba. Y ahí pudimos contestar que sí funciona. Y entonces los investigadores se pusieron a buscar qué es lo que hace que la psicoterapia funcione. ¿Cómo funciona la psicoterapia? Y en este sentido hay muchas creencias populares que todavía se sostienen. Cuando Paula decía que la psicoterapia es duradera, que es eficiente, que es efectiva, y todas las diferencias de los datos, me gustaría que si es que alguien quiere un poco más de profundización sobre alguno de estos datos que estamos diciendo, si bien las referencias están ahí puestas en pantalla, nosotros podemos mandarles este PPT y un artículo que está escrito sobre psicoterapia para que no tomen apuntes o para que puedan ustedes leer un poco más de algo de lo que les pueda interesar de lo que estamos diciendo, porque claramente en este rato vamos a pasar hablando y dando los datos y que hay que profundizar con mayor detención en cualquier punto que a ustedes les interese. Fíjense que hay algunas creencias populares importantes en relación a la psicoterapia que están bien cuestionadas por la investigación actual. Primero es que el tipo de técnica importa y el segundo es que más tratamiento es mejor. Mucha gente piensa que mientras más tratamiento le damos a las personas es mejor y que cuando los pacientes están más mal les decimos que tienen que venir más al psicólogo. Y eso está seriamente cuestionado. Y también que el tipo de técnica importa, en el sentido de que parece ser una creencia popular que hay algunas técnicas que son mejores que otras. También está seriamente cuestionado. Me gustaría compartir con ustedes esta frase de que los terapeutas aún creen que el expertise de su técnica les dará resultados exitosos. Me gustaría conversar un poquito con ustedes de esto. ¿Piensan esto o por qué no? ¿Cómo puede ser que no? ¿Cómo puede ser que no sea la técnica tan importante o el expertise en la técnica? Y si ustedes se ven, los terapeutas y todos los psicólogos en general invierten mucha información en aprendizaje de técnicas. Siguen creyendo que aprendiendo más de la técnica van a ser más efectivos en su tratamiento. Y la investigación muestra que no es tanto. ¿Cómo puede ser? ¿Qué puede ser si no es eso? Si no vamos a aprender la técnica, ¿qué es lo que vamos a aprender entonces? ¿Qué se les ocurre? ¿O cómo entienden estos datos que estamos dando? Cualquier cosa, si estamos aquí para aprender, no va a respuesta es correcta. Dale. Es importante poner atención a las conferencias de psicólogos. Perfecto. Absolutamente. Aquí lo que estamos haciendo. Bueno, que para implementar técnicas que se nos enseñan tenemos que desarrollar también competencias nosotros mismos para poder realizarla de manera correcta y de una manera eficiente. Exacto. El punto no es la técnica, el punto es cómo cada uno de nosotros debe ajustar dicha técnica al cliente que tiene al frente. Importa tanto el terapeuta como el cliente y el debido ajuste a la medida que se encuentra, porque cualquier técnica puede ser muy efectiva. Una técnica humanista, sistémica, psicodinámica, conductual, cognitiva, cualquiera, de todos los 400 años que ustedes quieran, los pueden conocer y escuchar. Pero no tienen segura la efectividad porque conocen la técnica. La técnica puede no servirle a esa persona en particular. No a cualquier persona lo puede sentar en una silla vacía, hacer un ejercicio de roleplay.
No cualquier persona lo puede poner a hacer un análisis de la relación con su padre desde la infancia. Hay personas que eso les serviría y le viene bien, y hay personas que no. Y tener la capacidad para ajustar eso, para darnos cuenta, y tener la flexibilidad del terapeuta ayuda a que nos vaya mejor y que podamos ayudar a más personas en nuestro trabajo. No se trata tanto de la técnica, sino, como bien decía el colega que está allá, o casi colega que está allá, se trata de las competencias que como terapeutas podamos nosotros desarrollar. Por lo tanto, pongan mucho énfasis en el aprendizaje, en el desarrollo de esas habilidades clínicas que les permiten tener un buen ojo para ajustar la técnica al cliente. Las características del cliente son importantes, y también que sean coherentes con ustedes, porque nadie le va bien con una técnica que uno no cree, que no le hace mucho sentido. Lo principal es que uno como terapeuta, esa técnica o ese enfoque le haga a uno sentido y sea coherente con uno. Uno no puede hacer cualquier cosa tampoco como terapeuta. Tiene un estilo. Bien. ¿Cómo funciona la psicoterapia entonces? Ya estábamos hablando, ¿serán las técnicas? Al parecer no. Se habla de la paradoja de la equivalencia. Se habla también de un empate técnico. Lambert tiene mucha investigación que ustedes deben conocer en ese sentido, y nos muestran que en realidad todos los enfoques pueden ser útiles. Todos. No hay ninguno mejor. No nos creamos que porque somos de determinado enfoque somos mejores que los otros que son de otro enfoque. Son todos los enfoques posibles, exitosos y ganadores. No hay ninguno que podamos desechar por inútil ni por menos efectivo. Y son similares en efectividad. Algunos tienen más efectividad para algunos tipos de cuadros clínicos, otros para algunos tipos de clientes, pero no hay una diferencia significativa en eso. Ahí no se marca. Y entonces se dice, esto del veredicto del pájaro dodo, dice, todos han ganado y todos deben recibir premios. Por lo tanto, estamos todos bien con lo que sabemos a nivel de técnica y de teoría. No son las técnicas las que marcan la diferencia. Las técnicas nos aportan en un porcentaje similar a todos. Y todas las técnicas son igualmente respetables y válidas. No está en la técnica. Ahí a mí me gustaría hacer un hincapié en decir que no estamos diciendo que las técnicas no sean importantes. Las técnicas son muy importantes. El tener una técnica, manejarla bien, elegir, el tener un qué hacer, un cómo hacerlo, en terapia sí es fundamental. De hecho, la investigación lo que muestra es que no hay diferencia en efectividad entre las distintas técnicas, pero sí hay una gran incidencia en el hecho de que el terapeuta tenga una técnica, la conozca bien, la maneje bien, pero sobre todo crea en que esa técnica va a funcionar. El hecho de que el terapeuta crea en su técnica y que por lo tanto entonces el cliente pueda creer en que eso que se está haciendo, en la forma en que se está haciendo, va a funcionar, determina de gran manera el éxito del proceso de psicoterapia. Entonces, sí hay que tener una, sí hay que formarse en eso, pero podemos elegir la que nos acomode más, porque no hay diferencia entre ellas. Y entonces, estos resultados también de que no eran las técnicas, de que las técnicas eran exactamente iguales, también fueron muy cuestionados, porque antes, mucho más que ahora, era una discusión casi política entre los distintos enfoques. La gente que era psicoanalista no era amiga de la gente que era conductual. Eran peleas en donde se jugaban ya el ego de cada uno. Ahora eso ya pasa menos. Pero ahí estos resultados fueron muy molestos. De hecho, este señor, no sé el apellido, pero Sogali, inició investigaciones sobre eso, alegando que eran problemas metodológicos de estos resultados que disminuyeron aún más la incidencia que tienen las técnicas, la diferencia que tienen las técnicas en el éxito de un proceso. Y desde ahí hasta ahora, ese porcentaje de las técnicas ha ido disminuyendo cada vez más. De hecho, en la última conferencia, el resultado era cero. No hay ninguna diferencia entre técnicas. Bien, aquí vamos a compartir un poquito entonces la nota de Lambert, que es cuando estudian
en qué porcentaje, cómo se explica el cambio en psicoterapia, es decir, en aquellas psicoterapias que sí funcionan y que sí hay cambio, cómo se puede explicar el cambio, en qué porcentaje es de la famosa torta que deben conocer todos ustedes, solamente la voy a mencionar para partir desde aquí porque estos resultados son del 86, vamos a ver cómo están hoy día en la actualidad de los resultados. Eso es lo que está publicado. Se habla entonces ya de que el factor del cliente es el que más aporta al éxito en psicoterapia. Y ahí están todos los factores extraterapéuticos de cada cliente. O sea, si ustedes se fijan, cuando tienen un cliente al frente, no solo traten de ver cuál es el diagnóstico intrapsíquico de su problema dentro de él. Él viene siendo parte de un sistema con un montón de factores extraterapéuticos distintos. Hay gente que tiene más redes, hay gente que tiene menos redes, hay gente que tiene más recursos. Hay muchas características del cliente que aporta a la relación terapéutica y que avalan el éxito, que nos va mejor en psicoterapia, no porque usemos una técnica o seamos mejores terapéuticas, sino que porque es un mejor cliente, porque tiene mejor motivación, porque tiene mejores redes. Hay clientes que son mejores clientes, nos va a ir mejor con ellos porque ellos son mejores, no porque nosotros seamos mejores. Y los grandes terapeutas, mira, la primera gran capacidad de un gran terapeuta es trabajar con buenos clientes. Es decir, es determinar cuál es el cliente que está apto para psicoterapia. Porque no todos los clientes que consultan están listos para hacer psicoterapia. Y si ustedes los ingresan a psicoterapia, van a tener esas psicoterapias largas sin resultados lo más probable. Y no porque ustedes sean malos terapeutas, sino porque ellos no son clientes para psicoterapia. Y saber diferenciar eso es fundamental en un comienzo, para no entrar en esto de ser psicólogo y no servir para nada. Y eso es importante no solo por la mirada social de que los psicólogos no servimos para nada, es mucho más importante por uno como terapeuta, por un burnout. Si uno sigue trabajando adelante con mucho esfuerzo, como muchas veces lo hacemos, remando, estudiando, supervisándonos y queriendo hacer las cosas bien, y no nos resultan las cosas. Nosotros mismos nos frustramos en un trabajo muy desgastador y muy solo, muy solitario. Así que tengan cuidado con eso y preocúpense de ver cuáles son los factores del cliente que ayudan a que tenga éxito la psicoterapia. Y eso es lo primero porque es el gran porcentaje de éxito de la psicoterapia está puesto en las características del cliente. Y eso está muy descrito, debemos de saberlo. Después, el segundo porcentaje, el 30%, son factores de la relación. Es decir, todos sabemos que la relación terapéutica, que lo hemos escuchado claramente, es la base de la psicoterapia y ahí está el éxito. Sí, eso se sabe desde hace tiempo. Pero aquí se ha estudiado claramente qué factores de la relación y qué tenemos que hacer los terapeutas para entablar qué tipo de relación con qué tipo de paciente para lograr éxito. Porque la relación terapéutica no es siempre igual y debe de ajustarse de manera muy particular a cada tipo de paciente. Distinto es la relación si tenemos un paciente más resistente o menos resistente, un paciente más formal o más informal. Son muchos aspectos los que se han estudiado y hay escalas de descripciones de cómo ajustar la relación para tener una buena posibilidad de éxito en psicoterapia. Y eso habla de las competencias del terapeuta, porque claramente los terapeutas que podamos ser más flexibles en nuestro estilo interaccional, vamos a tener más posibilidades de tener relaciones terapéuticas con posibilidades de éxito que algunos que solamente tengamos un estilo más distante, por ejemplo, o más formal. Tratemos de ajustarnos a los distintos clientes de distintos modos. Eso está muy descrito y muy estudiado también. Después un 15% lo trae el cliente con sus expectativas y con el efecto placebo. O sea, lo que ellos creen que va a pasar en psicoterapia determina fuerte qué es lo que pasa en psicoterapia. De modo que averiguar de eso es bastante importante también desde el comienzo. Y por último, el siguiente 15% es el de las técnicas que implica que según... pero cualquier técnica aporta solo un 15%. De modo que fíjense que cuando uno comienza una psicoterapia, tiene un gran porcentaje ganado desde el terapeuta, el 70%. Tenemos para poder influir nosotros, para poder detectar las variables del cliente que nos puedan y traer al sistema. Usen el sistema de la gente de la mejor manera posible, el sistema de los pacientes, el sistema del cliente. No se queden solo con un paciente y con su sistema intrapsíquico, eso es una parte de lo que ustedes pueden intervenir. No es todo, hay un montón de más cosas que pueden usar. El colegio, los profesores, los amigos, los sistemas que lo rodean, un montón de cosas. Bien, y ese del 15% de las técnicas es lo que decía la Paula, y estos resultados todavía no están publicados. Están publicados recién el 7% de las técnicas, pero actualmente, en el 2011, no, en el 2010,
En el entrenamiento que fuimos a terapias breves con Miller, en el 2010 está en un 0% la técnica. Es impresionante. Y le ha quitado lugar a la técnica que es correlacional. Por eso los factores de la alianza. Vamos a ver cuáles, ahí está la fuerza del éxito. Con cualquier técnica. Se comió lo relacional y la técnica, porque es muy difícil diferenciar qué parte es la técnica y qué parte es la competencia del terapeuta usando esa técnica. Y por lo tanto van en esa dirección. ¿Vas tú? Sí. Bueno, entonces esos eran los resultados que se publicaron en el 86. Y ahora entonces, actualmente, ¿cuáles son los resultados que nos contaron de investigación? Primero, Miller, que es el que es la cabeza de la investigación de la conferencia a la que fuimos, que es de los investigadores más importantes, dio este dato y se reía porque decía que el dato más importante que obtuvieron es que todos los tratamientos funcionan igual de bien, algunas veces con algunos clientes. En el fondo, nada. Entonces, y eso es lo que pasa. Pasa que trabajamos un montón y a veces nos va bien y a veces no sabemos ni siquiera por qué. Y entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Si es que no le marca la diferencia los tratamientos, de estos factores comunes de los que estábamos hablando, que están presentes en todos los enfoques en psicoterapia. Y ahora, actualmente, ¿qué se muestra? Se muestra que, primero, de los clientes que llegan a buscar psicoterapia, el 50% deserta. Ese es el promedio. Es normal que el 50% deserte. Y de ese 50% que se queda, el 80% mejora. ¿Qué otros resultados surgieron también importantes que les queremos contar? Es que se ve que, si bien no hay diferencia entre enfoques, hay una gran diferencia entre los terapeutas, y de ahí este término superterapeuta. Y esa es como la investigación que se está dando ahora. Es esta diferencia. Se muestra que algunos terapeutas tienen el 70% de éxito con sus clientes y otros tienen 20%. O sea, en todos los enfoques que hay superterapeutas, hay terapeutas mediocres y hay terapeutas que no les va bien y que incluso hacen daño. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre estos terapeutas, entre los que son superterapeutas y los que no? Es la posibilidad de establecer alianza con todos los clientes, es la flexibilidad vincular, es ser distinto y ser como el otro necesita que él sea, y es aportar ese vínculo y poder trabajar desde ese lugar. Entonces, y no es solamente entonces la alianza la que va a marcar la diferencia, sino que es la evaluación que hace el cliente de la alianza. ¿Por qué se marca este punto? Porque nos contaban que la investigación muestra que los terapeutas muchas veces nos equivocamos al evaluar la alianza. Muchas veces creemos que la alianza está muy bien y en realidad no. Casi siempre es al revés. Y muchas veces creemos que la alianza está pésimo y el cliente está muy contento. No somos buenos para adivinar cómo está la alianza. Y de hecho, mientras más experiencia, menos. Así es. Fíjense que no hay ninguna diferencia entre los terapeutas muy jóvenes y los viejos con mucha experiencia. A nivel de efectividad. A nivel de efectividad. Y a nivel de evaluar la alianza, los viejos nos equivocamos mucho más que los jóvenes. ¿Por qué creen ustedes que puede pasar eso? Así que en eso la llevan ganando. Seguro que ustedes van a evaluar mejor la alianza con sus clientes que yo. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser eso? Era impresionante el dato, yo no se lo creía. ¿Cómo no voy a tener yo mejores resultados que cualquiera de ustedes? Obvio, tengo que creerme. Y no, me bajaron de ese pedestal, me dijeron, no, todo lo contrario, incluso te equivocas más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se les puede ocurrir que ustedes puedan tener mejores evaluación de la alianza de sus clientes que yo? No digamos de resultados, de mejores clientes. ¿Qué? ¿Será que nosotros que son como más experiencia, como más años, han confiado más en la técnica, la analógica, la función que es más flexible cuando es más viejo, ya no es más flexible como cuando es más joven? Sí. Y fíjate que, porque los psicólogos más viejos confiamos más y creemos que sabemos con más frecuencia que los jóvenes, que están más dudosos. Entonces se recomienda a los jóvenes y a los viejos sostener esa sana duda
esa ingenuidad en el creer que no sé y estar abierto a resultados y a la opinión del otro. Creer que sabemos nos dificulta en el tiempo tener mejores resultados. Muchas veces creemos que sabemos porque hemos tenido experiencia, porque hemos visto casos parecidos, pero no hay nunca ningún caso muy igual. De modo que ese creer que sabemos por la experiencia nos lleva a cometer más errores que aciertos. Es como la empatía. ¿Se han fijado que cuando uno le habla a alguien que es muy parecido a uno y uno está entendiendo todo rápido porque uno ha vivido esa experiencia o porque la vive desde un lugar parecido, le es tan fácil entender? Bueno, cuando uno comete los más grandes errores de empatía desde ahí, porque crees entender y claro, uno entiende una parte, pero cree que entiende todo lo que no era y supone un montón de cosas porque le resulta muy conocido. Cuando la gente nos habla a nosotros de cosas que nos cuesta tanto entender, como, ¿será cómo puede esta persona sentir y vivir esto? Uno pone mucho más atención a hacer un proceso de empatía más planificado y más ordenado, y es mucho más posible ser de verdad empático que cuando uno se deja en automático llevar y cree que entiende. Entonces, cuando uno cree que sabe, mal. Cuando uno cree que entiende, mal resultado. Hay que poner en duda eso y hay que tener una actitud de verdad planificada y de verdad observadora de uno mismo. Porque lo que ha visto la investigación es que es la evaluación de la alianza hecha por el cliente la que marca el éxito, no hecha por los terapeutas. Y eso es muy importante entonces. ¿Cómo lo pueden hacer para usar ese dato en terapia? ¿Qué pueden hacer como terapeuta para usar ese dato a favor de su tratamiento? Ese dato de que es la evaluación de la alianza, pero hecha por el cliente, no por el terapeuta. Sí, preguntar mi cliente. Cosa que no hacemos mucho, porque los psicólogos, fíjense que siempre me llama la atención, porque los psicólogos somos una de las pocas disciplinas donde al trabajar con clientes, la opinión del cliente importa re poco. Fíjense, ¿verdad? O sea, creemos nosotros saberlo, siempre está de acuerdo a su resistencia. Si él resultó bien es porque yo lo hice bien. Siempre tenemos una disculpa y una explicación bien clara, pero la voz del cliente se escucha poco. Y ahí está la gran cantidad de los pocos éxitos de psicoterapia según se muestra en la investigación actual. ¿Qué les parece a ustedes ir a un restaurante y pedir una sopa y les traen una sopa y está fría? Y ustedes llaman al mozo y le dicen, a mí no me gusta esta sopa, está muy fría. El mozo dice, así debe de ser. No sea usted resistente, ¿se la come tal cual? No, eso no es querer. El cliente tiene una voz de decir qué es lo que quiere y necesita. Cuando va al psicólogo y dice, yo quiero resolver este problema, el psicólogo no puede decirle, no, ese no es un problema, es este otro, lo que usted tiene que hacer es esto. O sea, no visto, eso no funciona. Y por ahí la mayoría de las deserciones. Cuando ustedes vieron ahí el dato del 50% de deserta, oye, deserta se escribe así, ¿no? ¿Cómo se escribe deserta? ¿Sí? ¿Está avalado por todo ese dato de ortografía? ¿Sí? Ya, porque yo no soy muy buena para la ortografía, y ella me hace favor, y si está malo uno tiene que corregir y le corre la cabeza. Porque públicamente una falta de ortografía dice que no. Si alguien detecta uno me lo dice, porque entonces me corto la cabeza y no me lo dice. No, porque entonces lo corregimos y no volvemos a pasar el bochorno de nuevo. Por favor, ayúdenme a seguir una falta de ortografía por ahí. Bien. Las deserciones están ahí, están en el 50%. O sea, imagínense, cuando la gente consulta, el 50% deserta. Es impresionante. ¿Y en qué sesión deserta? En la mayoría de las deserciones son en qué momento de la terapia. Exactamente, al principio. Bueno, menos mal que desertan, porque son libres y tienen la posibilidad de irse de nosotros cuando no vamos a dar resultados. Por lo tanto, hay que preocuparse de dar resultados al comienzo, porque tenemos 3 o 4 sesiones, y si no desertan. Entonces, de los que nos consultan, la mitad de la gente se va a ir. Así es, casi siempre. De la mitad que se queda, el 80% va a tener buenos resultados solo si trabajamos sobre estos aspectos. Por lo tanto, vamos a tratar de aumentar, de agarrarnos ese 50% que deserta, porque, o sea, me parece impresentable que en una profesión sea el 50% el que se nos va. Hay que tratar de tomar eso, y vamos a mirar cómo tomar. Porque se nos va por eso, las razones por las que desertan. ¿Cuáles son las razones por las que desertan de los tratamientos las personas? ¿Qué han visto ustedes o qué creen? ¿O ustedes mismos se han ido de algún tratamiento por algo? ¿Por qué desertará la gente? Dale. Ayer yo hablaba con una persona que fue a la primera sesión que
¿por qué? Porque me dijo, me sentí muy intimidado. Dijo, y no me gustó acercarme. ¿Cachai? Que las razones por las cuales desertan son generalmente relacionales. No tienen que ver con la técnica, chiquillos. La gente no tiene idea de qué técnica saben ustedes, ni qué teoría saben. Son relacionales. Me sentí intimidado, le dijo una amiga. ¿Qué más? ¿Alguien por aquí está levantando la mano? Sí. He escuchado igual que como que tienen una expectativa muy alta de las primeras cosas, que como que les van a decir algo que ellos no, así como que ellos saben pero que no lo dicen y se lo van a decir. Claro. Entonces, tienen esa expectativa, no se cumple. Exactamente. La gente que va al psicólogo tiene la expectativa en general de tener resultados luego, en las primeras sesiones. Y los psicólogos estamos bien acostumbrados a decir, tendría que pensarlo. Eso no se puede responder todavía. Tiene que venir a 3 o 4 sesiones y después le digo algo. La gente no está en eso. Tiene otro ritmo. Y necesitamos saber darle resultados, pero no cualquier resultado. Claramente, si yo voy al psicólogo, yo no puedo solucionar el problema en la primera sesión. Pero sí es importante que los psicólogos sepamos qué resultados podemos dar en las primeras sesiones y cuáles resultados se espera que ocurran en las... Porque eso está claramente descrito también. En la sesión 3 o 4 se espera que ocurran estos resultados. En la sesión 6 a 7 se espera que ocurran estos otros resultados. Y saberlo es importante porque eso es lo que espera la gente y eso es lo que investigación muestra que todos los enfoques de psicoterapia, porque esto no es una investigación en un solo enfoque, les repito, es en todos los tipos de enfoque con todos los tipos de pacientes. Son investigaciones de resultados muy transversales. Tú me vas a decir algo. Sí, que también he notado que tiene gran influencia por esta tendencia a no consultarles sobre qué esperan o qué desean, a que el paciente se quede con mitos. Sí. Con muchos mitos, por ejemplo, que los resultados son inmediatos, por ejemplo, la confidencialidad, que no es un becario porque se lo puede contar. Sí. El tema de encuadre, de crear específicos en la primera sesión, no resultado, pero sí hacer el área de trabajo. Sí, es que ese es un tipo de resultado que hay que tener en las primeras sesiones, que es hacer un encuadre. Esa es otra razón por la cual la gente deserta. Porque los psicólogos creemos que saben, entonces uno les dice, ya, venga la próxima semana, y la gente, ¿ustedes creen que ellos saben que un tratamiento viene a la otra semana y que se citan a la gente? Tienen que encuadrar eso, tienen que poder decir qué esperar. Saber qué espera la gente es fundamental en términos de deserción, regular las expectativas de las personas. La mayoría de las deserciones son por estilos relacionales que no se ajustaron a lo que esperaba la persona, porque la persona tiene mitos, expectativas, que no los aclaró el terapeuta y que no se cumplieron y no le preguntó. Y se van. Y es simple, es cosa de saber qué es y regular que sí a lo que sí y que no a lo que no, porque hay cosas que sí se saben. Bien. Y esto de la evaluación del cliente de la alianza, es decir, que el cliente es el que tiene que decir cómo resultó la alianza, no yo. Le tengo que preguntar a él si me estoy ajustando bien o no. Esto es importante porque logra lo que dice ahí, la participación activa. Esa es una palabra en inglés que nos costó mucho traducir, que se llama engagement. Yo no sé de hablar mucho inglés, ella es la que sabe más inglés y todas esas cosas. Pero igual, esa palabrita significa algo así como compromiso, pero en realidad no es compromiso, es participación activa. Es como que tengamos un cliente al frente que esté activamente participando en su tratamiento, que no se ponga para que yo le haga algo y lo mejore, sino que se sienta partícipe. Cuando un terapeuta logra que ese cliente se sienta partícipe de lo que yo estoy haciendo, logro mejores resultados que si yo no logro eso. De las primeras sesiones lo que tenemos que lograr es eso, es lograr un cliente al frente, no un paciente, no alguien que se siente a recibir un tratamiento, a que yo le haga unas cosas para que él se mejore y la vida se le solucione o las cosas le salgan más fáciles, sino que él tiene que ver con lo que él haga, que tenga una responsabilidad sobre su tratamiento. ¿Y cómo se logra la responsabilidad? La primera intervención que tenemos que hacer para lograr ese compromiso, ese engagement del cliente, es esto de preguntarle por la alianza, de preguntarle si yo lo estoy haciendo o no bien, que es vergonzoso. Nos cuesta mucho los terapeutas. Y la pregunta es, se sugiere hacerla después de la primera sesión, la segunda y la tercera, es qué le gustó de esta sesión y qué faltó en esta sesión. Si hubo temas o cosas que faltaron y que él esperaba que yo hiciera y no tomé,
¿Y qué faltó? Que me ayude. El cliente es quien mejor nos va a ayudar a ayudarle. Él le va a ir diciendo qué falta, no quería saber. Cuidado que las teorías nos dan un margen de cómo hacer las cosas. Los clientes nos dan mucho más de cómo hacer las cosas. Eso dice la investigación. Entonces esta participación activa, que nosotros la tradujimos así, en realidad, pero la palabra engagement, no puedo encontrar una mejor palabra, tiene que ver con que el cliente entonces diga ideas nuevas, proponga cosas que hacer, nos diga que no a algunas cosas que nosotros decimos y diga no, pero entonces pensemos lo mejor desde esta otra manera, se le ocurran cosas, rechace unas, acepte otras, sea propositivo. Eso es un cliente que está participando activamente. Y eso lo logramos a través de la alianza. Y también a través de preguntarle, que es algo que se hace poco, porque como tenemos una similaridad al esquema médico de tratamiento, entonces el otro es paciente y no tiene mucha idea de lo que se está haciendo, no tiene mucha idea de cuándo se va a solucionar, ni de qué es lo que va a pasar con sus soluciones, ni de cómo lo tiene que hacer. Y entonces hacerlo, incluirlo como persona que puede hacer cosas y que tiene algo que decir y que lo que dice es válido, lo hace tener participación activa, lo hace tener más compromiso. Preguntarle como qué espera, preguntarle si ha visto resultados y preguntarle si es que hay algo que pudiera mejorar, qué quiere que se mantenga. Que lo que él dice y lo que él quiere es importante, lo que él cree es importante. El crear ese contexto en terapia afirma la alianza y crea esta participación activa, que es el mayor determinante de éxito. Y que no quiere decir hacer lo que los clientes me dicen, ¿eh? Eso después con sus supervisores lo preguntan bien, pero no quiere decir que si el cliente me dice que me ponga de guaca, yo me tengo que poner de guaca. Aquí la experta soy yo, pero es tomar en cuenta la voz del otro. ¿Okay? Aquí la que sabe cómo se hacen las cosas soy yo, pero debo de ajustarme a lo que el otro necesita, no el otro que me diga. El otro sabe quién quiere, pero yo sé cómo. Yo sé si parada, sentada o de guaca. Él no. Porque es que lo que yo quiero, señorita, es que usted cite a mi marido para que le diga que ya sea más cariñoso conmigo. Es que lo que yo quiero es que usted cite a mi hijo adolescente para que deje chocar los autos. No es así la verdad. No es que yo vaya a hacer lo que dicen los clientes. Que no se entienda de ese modo, eso no es alianza. No, que dice la investigación que el hecho de preguntar expectativas aumenta el éxito del tratamiento. No necesariamente de hacer todo por cumplirlas, pero el preguntarlas da la noción de que algo de lo que él tiene que aportar es útil para nosotros. Bien, vamos a entrar entonces a hablar un poquito más de alianza, que es el factor principal, que como les decía, no es hacer lo que quiere la gente, pero sí es poder ajustarnos a aquello. Vamos a mirar cómo. Queremos invitarlos a... ¿Todos saben lo que es alianza? ¿Cómo se define alianza actualmente? Que no es relación terapéutica. ¿Quién sabe lo que es alianza? El concepto de alianza. Ok, vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a invitarlos a ver un video, porque la alianza tiene mucho que ver con la conexión. Y quiero invitarlos a ver un video de conexión, porque lo principal que un terapeuta tiene que hacer es establecer alianza con el otro. Y eso en resumen, en una palabra, yo les diría es conexión, es conectarnos en 3 niveles. Conectarnos con nosotros mismos como terapeutas, conectarnos con el otro como un otro válido que necesita estar en conexión conmigo para que yo lo pueda ayudar, y conectarnos en un estilo relacional que es el adecuado según la técnica o el problema que haya. La conexión es demasiado importante y demasiado difícil en estos tiempos. Estamos muy conectados a nivel virtual a veces. No sé cuántos de ustedes estarán ahí con sus telefonitos y con sus cosas conectados. Estamos haciendo 2 o 3 cosas a la vez muchas veces, y eso impide la conexión real con nosotros y con el otro, que es lo que la psicoterapia requiere. Tenemos que saber conectarnos con nosotros y con el otro. Digamos un poco.
Bien. ¿A qué le mostramos ese video? ¿Qué les ocurre al ver, al darse cuenta, al tener esa experiencia? ¿Qué tiene que ver eso con la psicoterapia? ¿Qué pasa cuando la gente se conecta? Cuando no se conecta. Sería como, o sea, yo lo que digo es el hecho de que la psicoterapia o en cualquier relación uno tiene que darse cuenta que existe el otro y que el otro, como se plantea, es un cliente, o sea, es activo, o sea, tiene vida. Sí. No es que nosotros seamos los expertos y nosotros le vamos a decir qué hacer sin tomar en cuenta que esa persona existe, o sea, que tiene expectativas acerca de la... Sí. Y sabes qué, que aunque sea muy obvio, muchas veces eso no ocurre. Y yo te diría que eso es lo que más ocurre con los viejos, que estamos más conectados con nuestras teorías, con nuestra sabiduría, con la experiencia, con lo que sabemos, y eso nos impide ver al otro en nuevito, en lo vivo que él está. Y no solo en los problemas que el otro tiene, sino en los recursos que el otro tiene, en lo rico, en lo que tiene bueno, su fortaleza. Porque nosotros necesitamos construir un otro que aparezca, y que aparezca. Nadie viene a psicoterapia a contarnos las maravillas de su vida. La gente viene a psicoterapia a contarnos su sufrimiento, a contarnos lo que no puede, a contarnos lo más terrible, lo que a veces no comparte con nadie, y lo que le cuesta contarse a sí mismo incluso. Y es deber de los terapeutas conectarnos con aquello que la persona es y encantarnos con el otro, admirarlo. Esos son los recursos que nos van a permitir ayudarlo al otro. Si el terapeuta es... Yo siempre digo que la principal misión de un terapeuta es ser un buen espejo para el otro. Mostrarle al otro lo grande que él es y lo que sí puede. Y no diciéndole así, ay, yo te felicito, mira qué bonito lo que hiciste. No. Es mostrarle de verdad aquello que de verdad me encanta y me admire. Si yo no puedo admirarme con un otro, es muy difícil que yo pueda ayudarlo. Si yo lo veo como un pobrecito, necesito mirar ese lado admirable. Y para eso tengo que conectarme con él, probablemente con el otro, probablemente con sus valores, con lo que lo mueve en la vida, con sus sueños, con aquello que le importa, y no con la pequeñez de su proyecto. ¿Okay? En esa conexión es donde yo quiero que ustedes aprendan a entablar alianza. Ahí está la fuerza y la potencia para el éxito de su terapia, para despertar al otro, para inspirarlo a que pueda promover el cambio, porque es él quien lo va a hacer, y hay que despertarlo, hay que activarlo. Y pasa también, es lo que queremos mostrar con el video también, que estamos ahora, actualmente, en un momento en el que la conexión, la posibilidad de conexión es tan amplia, que genera desconexión. Estamos todo el tiempo conectados con una parte de un lado y con la otra en el otro. Estamos todo el tiempo con el WhatsApp del celular, con los mails, con todo, muy conectados. Y eso genera que en ningún lugar estemos conectados completamente, la mayor parte del tiempo. Y si se fijan, la mayor cantidad de patologías que hay en salud mental tienen que ver con el aislamiento. Es una variable transversal a nivel de patología. Tiene que ver con el quedarse solo o con el daño, con el aislarse, o con el dañar a otros, con la falta de vínculo, de conversación profunda, de cariño. Y eso es una situación que está pasando ahora y que está pasando muy fuerte, que es difícil conectarse. Es difícil conectarse de persona a persona. Y la alianza tiene que ver no solamente con el hacer un buen vínculo y recibir al otro, desde lo empático, desde el vínculo, desde contener su pena, sino que verlo, ser un buen espejo, como decía María. No solamente trabajar con su patología, sino que conectarse con el otro como persona. Y eso es alianza, y eso es lo que potencia. El otro está pidiendo conectarse, no solamente ser ayudado en esta área de la vida, sino que conectarse con un otro
y ser validado, y entonces puede participar activamente. Esa es la potencia que tiene la alianza ahora. Entonces, ¿qué es alianza? Vamos a utilizar la definición de Borges, que es la más general y es la que se usa en la mayoría de las investigaciones. Alianza no es solamente la relación terapéutica, como hablábamos, y por supuesto que no significa caerle bien al otro. Muchas veces significa elevar el nivel de tensión para el otro. La gente demasiado abajo necesitamos como terapeutas elevar su tensión, y la gente que está demasiado tensa necesitamos bajar los niveles de tensión, y eso requiere alianzas o vínculos distintos. A veces ser un poquito pesada viene bien, y poner límites también viene bien, y ser muy amable y contenedora a veces no. Hay que regular eso. Y entonces de la alianza es como una mesa de 3 patas, como yo siempre. La primera pata es el vínculo, sí. Pero un vínculo no es caerle bien, ¿no? Un vínculo bueno es un vínculo a la medida del otro. A veces hay gente, ya hay algunos autores como Northrup, por ejemplo, en Estados Unidos le pasan un cuestionario a los pacientes antes de entrar al terapeuta para que elija cómo quiere el estilo relacional. Miren qué gringo, pero se los digo porque eso es muy gringo, pero nosotros podemos hacer algo más adecuado a nuestra cultura, pero parecido. Le pasan un cuestionario para que él elija cómo quiere que su terapeuta sea, formal o informal, y el mal. Formal, informal, hombre o mujer, formal, informal, cercano o distante, detrás de un escritorio o sentado en sillas, todo tiene que llenarlo. No tiene que llenar de miles de preguntas de quién quiere ir. Entonces, en realidad, eso define cómo el terapeuta elige entonces saludar de mano o de beso, sentarse atrás de un escritorio o sentarnos en el suelo. Muchas cosas de psicoterapia son posibles. Nadie dice que tengamos todos que sentarnos atrás de un escritorio con un delantal para atender consulta. Para algunos clientes eso es bueno, la formalidad, tratarlos de usted y saludarlos de mano, y para otros eso no es bueno. Y ajustarnos a eso sin transgredir nunca nuestros valores ni nuestro estilo como terapeuta. Mientras más flexibilidad tengamos, claramente vamos a poder ajustarnos mejor a cada tipo de paciente. Pero hay pacientes que llegan a la consulta y se te tiran encima, ¡Huachita, ¿cómo estás? ¡Qué gusto de verte! ¡Te he echado tanto de baño! Y te sonríes porque no practicas droga. O sea, corre un poquito para atrás y déjame tranquila. Hay los que llegan a la consulta y, ¡ay, doctora! ¡Qué gusto de estar aquí de nuevo! O sea, son 2 estilos completamente distintos y de verdad que yo no puedo cambiar tanto para Huachita ni tampoco para de usted con la mano, pero ajustarme un poco a eso es estrictamente necesario y no hacer que los pacientes se ajusten a nosotros, porque entonces impedimos que las decepciones de nuevo son súper grandes, ¿ya? Pero de hecho, obviamente, de ciertos límites hay que ajustar la relación. Eso es vínculo, ¿ya? Y es una de las patas de la mesa de esta importante variable que es la alianza, y solo una. Sí, lo que decía es también que el vínculo está definido desde Rogers, ser empático, contenedor, pero en la investigación se mostraba que no es ser empático y contenedor, sino que el vínculo que era útil era el vínculo que por el cliente era percibido como empático y contenedor. Y desde ahí las preferencias, es que las personas van a ver distintas ciertas acciones y van a interpretar como contenedor y empático distintas cosas. Y hay que ajustarnos a la interpretación del otro. La segunda pata de esta mesa de 3 patas es el acuerdo de las metas. Para hacer una buena alianza es fundamental estar de acuerdo con qué metas estamos trabajando en psicoterapia. ¿Cuáles son las metas para esa sesión en un comienzo? ¿Qué esperamos en esta sesión? En la primera, en la segunda, en la tercera. Que los clientes sepan qué esperamos, que estamos trabajando con una planificación, con unas metas, que sabemos a dónde vamos. Y ellos están de acuerdo con esas metas, son co-construidas las metas y los objetivos. El acuerdo de las metas, considerar sus sueños, considerar aquello que ellos desean y anhelan en la vida, no solo su sufrimiento, no se queden describiendo claramente solo a nivel diagnóstico, en el DSM, en los síntomas, no se queden solo ahí. Yo no digo que no hagan eso, pero no hagan solo eso. También pregunten por el futuro, por los sueños, por los anhelos, por aquello que les importa en la vida, por cuál es su lucha. Y si está muy depresivo y no la tiene, pregunten cómo era cuando él era más adolescente, qué quería en la vida, qué le importa. Vayan a los sueños de la gente, eso despierta energía. Y el recurso que hay que describir, que hay que diagnosticar. No hay que solo diagnosticar el sufrimiento y la sintomatología, hay que diagnosticar también los recursos y sueños de las personas, porque van a ser energía a utilizar para la psicoterapia.
Y el tercer pata de esta mesa de la alianza es acuerdo en los procedimientos. A eso me refiero en el cómo. Y era lo que yo les decía de que todas las técnicas pueden ser efectivas, sí, pero no todas para que las hagamos todos los terapeutas. Hay cosas que yo no puedo hacer, un terapeuta que otros les salen estupendos. Yo muchos años trabajé en la Católica, como decía la decana que yo le había hecho clase. Qué vergüenza en realidad, me cuenta hace tantos años que yo pude haber hecho clase. La verdad que nunca me había pasado eso, me impactó tanto. Pero en esa época, yo trabajaba mucho con una psicóloga de una gran clínica que yo admiro y quiero mucho, la Edith Rapaport, que probablemente muchos de ustedes deben conocer, los más viejos más. Y hacíamos clases juntas, ella es psicodinámica, y era la profesora de psicodiagnóstico, en la línea psicodinámica de la Católica, yo era la profesora de sistémica y de cognitivo-conductual, psicodiagnóstico, y las clases las hacíamos juntas las dos, todas las clases las dos juntas. No que una parte del curso lo hacía ella y la otra parte lo hacía yo. A nosotros nos gustaba aprender de nosotros mismos. Entonces yo aprendía de ella enormemente y ella aprendía de mí, eso también. Pero sobre todo nos entreteníamos tanto y veíamos que las dos, al estar frente a un cliente, hacíamos exactamente lo mismo. Y se supone que veníamos de teorías completamente distintas. Entonces estábamos en el espejo y yo entraba al espejo a atender al paciente y la derecha estaba atrás con todos los alumnos. O a veces ella entraba al espejo y yo estaba atrás con todos los alumnos. Y ella o yo, la que estaba atrás, íbamos describiendo lo que estaba adentro estaba haciendo. Hacíamos lo mismo, el mismo tipo de preguntas, el mismo tipo de intervenciones. En el quehacer clínico no hay tanta diferencia en las distintas teorías, en el hacer el terapeuta. Pero las diferencias son magníficas cuando nos poníamos a hablar y a explicar lo que hacíamos. Cuando la Eli salía del espejo y les explicaba a los alumnos lo que ella había hecho, eran unas cosas con unas palabras tan raras que yo no entendía nada. Pero ella había explicado lo que yo había hecho, con sus palabras, con sus teorías, con sus lentes, y ahí hay desencuentro. Muchas veces hay desencuentro entre los terapeutas en la teoría, no en el quehacer clínico y en la relación propiamente tal con los pacientes. Los procedimientos hay que ajustarlos a cada uno de nosotros y a nuestro cliente. Los procedimientos no están en sí mismos separados de la psicoterapia, son parte viva de la psicoterapia. Y yo siempre le decía a ella, yo admiro tanto que te puedas quedar callada toda la sesión. Toda la sesión hace unas cosas así, que le dan todo el sentido del mundo y el cliente se siente entendido. Y más encima cambia. Y llega la otra sesión y ella no le ha dicho nada. Y el cliente solo llegó con muchas cosas. Y yo sé, ¿cómo lo lográis? Y ella me da unas explicaciones extrañas. Y yo, ¿sabes? De verdad que no sé de ahí, pero aprendí bastante. Pero es maravilloso integrar, es maravilloso. Vean trabajar buenos terapeutas, porque ahí uno aprende mucho más que de los libros. Vean aprender psicoterapia, si les gusta la psicoterapia, tienen que ver trabajar a otros, y a otros de otros enfoques, de otras maneras, de otros estilos, para aprender más y ser más flexibles uno en otro tipo de procedimientos y de intervenciones. Los procedimientos entonces tienen que haber acuerdo. Para que hagamos una buena alianza, tenemos que saber qué tipo de procedimiento le viene bien a este cliente. No a todo el mundo lo vamos a poner en una silla vacía, no a todo el mundo le voy a dar tareas de roleplaying, pero a algunos sí. Con otros voy a analizar la historia con su padre, pero no con todos. Los procedimientos tienen que estar en acuerdo entre terapeuta y cliente. Las metas también tienen que estar en acuerdo entre cliente y terapeuta y que incluyan el sueño y lo positivo. Y un vínculo adecuado. Esas son las tres grandes patas de construir alianza. Vale. Miremos, ¿vale tú? ¿Qué? Bien. Entonces, estamos diciendo que el cambio ocurre determinado por la alianza. Pero queremos contarles también cuándo se espera que ocurra el cambio. Porque la investigación también da luz de eso y es importante conocerlo. El cambio se espera mucho más temprano de lo que creemos. Se dice que se da el cambio mayor de la primera a la cuarta sesión. Es el mayor cambio. De hecho, se dice que muchas veces el cambio se da cuando la persona llama por teléfono para pedir la hora hasta que tiene la primera sesión. El cambio se da antes de que nosotros empecemos a hacer cualquier cosa. Porque los factores del cliente, los extraterapéuticos, son así de importantes. Y cuando ese cambio se da, eso es un muy buen pronóstico de éxito de psicoterapia. Y después también se da hasta la 7-8 sesión, la curva de cambio es altísima. Y después el cambio se dice que se estabiliza.
Entonces, cuando nos preocupamos de la alianza es inmediatamente. La alianza es el primer objetivo que tenemos que tener, porque la alianza es lo que hace que los clientes cambien por un lado y por el otro se queden. Y como se espera cambio al principio y se dice que si no hay cambio al principio, si no hemos visto cambio en la cuarta sesión, las probabilidades de que tengamos cambio disminuyen muchísimo. Y si ya no hay cambio a la décima sesión, es 90% de probabilidades que no haya cambio nunca. ¿Qué cambio, Pablo? Entonces, porque no hay cambio en la psicología, claro, no hay cambio ni en el carácter. El cambio, primero, el cambio que se da de la primera a la cuarta sesión se llama remoralización. Y la remoralización significa, cuando llegan los clientes, llegan cansados, llegan habiendo tratado de muchas formas de solucionar el problema y sin haberlo logrado, llegan muy desesperanzados. Y la desesperanza es muy difícil de solucionar, de llevar, y es lo que provoca deserción. Es el nombre al que los psicólogos nos podemos ayudar, es el nombre al que el tratamiento va a funcionar, es el creer que su problema no es solucionable. Vienen desmoralizados. La remoralización la necesitamos a la cuarta sesión, porque si no los pacientes desertan. Obviamente, si no creen que vaya a funcionar, a la cuarta sesión dicen ya. De hecho, las deserciones se dan, decía Miller, el investigador, igual que cuando uno sale con alguien. Antes de la primera cita, después de la primera cita y después de la tercera cita. Son los más altos niveles de deserción. Entonces, hasta la cuarta sesión esperamos remoralización y apuntamos a la remoralización. Y la remoralización significa que la persona crea que su problema es solucionable y que el terapeuta es el que va a poder ayudarlo a solucionarse. Eso lo necesitamos inmediatamente y eso lo logramos a través de la alianza, si no tenemos deserción. Y eso, cuando se mide el bienestar de la persona, el nivel de bienestar, con el cambio que ha logrado hacer, sube muy alto. Cuando logra la remoralización, el cambio se reporta como un cambio tremendo. Por eso sube tanto. La línea vertical es el nivel de bienestar reportado por el cliente y la línea horizontal son el número de sesiones. Y si se fijan, el cambio que reporta es muy grande, aunque solamente haya sido como a nivel de remoralización, a nivel interno. Es como que nosotros no hemos hecho nada y los clientes cambian solos. Eso es lo que están diciendo. Y que fíjense que cambian antes de llegar al psicólogo. El solo hecho de decidir consultar les produce un alivio tan grande que ya dejan de sufrir, porque ya sienten que se van a poner en manos de alguien. Entonces se llaman etapas de cambio y se han ido estudiando cómo se van dando y cómo se van aliviando. El solo hecho de haber decidido consultar y de tener en mente a alguien que ya lo recomendaron, que le hablaron bien, es como que aumenta su nivel de esperanza. Dejan de intentar la solución que estaban intentando, dejan de darse golpes contra las paredes y se produce ya un alivio. Y si ustedes les preguntan a los pacientes cómo está ese síntoma o ese problema antes y después de consultar, se van a encontrar con maravilla, que en el momento en que yo le pedí la hora, ya se solucionó. Hay terapeutas estratégicos que utilizan eso, distanciando bastante la hora, sobre todo los problemas sexuales, por ejemplo, donde la mayoría de los problemas sexuales tienen que ver con el intento de solución, con tratar de contar desesperados porque no lo logran. Cuando ya piden la hora, el doctor, y muchos terapeutas usan eso estratégicamente y le dan una hora bastante después, en un mes o 2 meses más, el solo hecho de haber pedido la hora hace que ya dejen de intentar tener el orgasmo y entonces eso viene porque es una respuesta que no está dentro de lo voluntario. Es decir, los cambios se dan sin que los terapeutas hagamos algo tan técnico. La técnica de la que nosotros empezamos a entrar después de la tercera o cuarta sesión. Primero conocemos al otro, hacemos un diagnóstico, ¿verdad? Hagamos una alianza. Y ahí el cambio no es carrera, el cambio está al principio, en la mayoría de las sesiones. Esto es bien importante saberlo. ¿Qué se espera después entonces? Hasta la séptima sesión, octava, se espera la remisión sintomática, a la octava sesión. Y esto es medido en los diferentes trastornos. Y de ahí, de la 12ª sesión en adelante, el cambio caracterológico que se llama. Entonces, ¿cómo funciona la alianza para predecir resultados? La alianza, una buena alianza, es el mayor determinante de éxito en psicoterapia, como estábamos diciendo. Pero ahora los últimos resultados han mostrado un detalle que es bien importante a nivel de alianza.
que no es solamente una alianza perfecta la que tiene los más altos niveles de resultados. Cuando partimos bien y terminamos bien, tenemos buenos resultados. Pero el mayor éxito en psicoterapia que determina la alianza es cuando la alianza parte más o menos y termina bien. Y eso es un cambio, por lo menos que a mí me encantó, porque entonces la primera sesión yo estaba tratando de hacer todo perfecto y adecuarme y ajustarme al cliente, y entonces para poder tener buenos resultados y una buena alianza. Y eso no es el máximo donde podemos llegar. Los superterapeutas parten con una alianza que no está tan evaluada y logran ajustarse al otro a través del proceso, dentro de las primeras sesiones. Entonces, empezar mal y mejorar a nivel de alianza es lo mejor que podemos hacer, y cometer algunos errores. ¿Cómo se puede explicar eso? De un terapeuta que empieza haciéndolo no tan bien, la cliente no le está gustando tanto esta psicoterapia, y que después mejora. Cuando le ha preguntado a él, y él le dice cómo hacerlo mejor, y el terapeuta responde a eso y lo hace mejor, eso tiene lejos los mejores resultados. Esos pacientes logran un cambio altísimo, confían en el otro y se van al éxito de la psicoterapia mucho más que un terapeuta que empezó súper bien, no tuvo nada que mejorar, el cliente no tuvo nada que mejorar, ese logra el cambio ahí. El otro logró un cambio acá. ¿Por qué? Empezar mal conviene. ¿Dale? Puede ser porque era la percepción de mayor contraste, del bueno y malo. Sí, pero contraste, ¿por qué esa percepción de malo a bueno le hizo tan bien al cliente? ¿Por qué podría gustarle eso? A ver. Porque decía, ve el espejo también del terapeuta en el mismo, de que también se puede equivocar y que también esa flexibilidad que puede tener el terapeuta para ajustarse. Claro, porque puede cambiar, y sobre todo porque, ¿tú qué estás diciendo? ¿En qué sentido te quiebra los pies? Yo creo que porque a lo mejor esperaba como tener una buena relación desde el principio, lo normal. Y si no es así, a lo mejor en la primera sesión ya un terapeuta que está más calificado, una alianza alguna, y después a la segunda sesión hay un cambio, o sea, está viendo cambios. Está viendo que él tiene algo que ver con ese proceso de psicoterapia, se involucra, se logra la participación activa, se da cuenta que él puede decir cómo y que el otro puede cambiar, y él también entonces puede cambiar. Es un muy buen modelo de estar haciendo las cosas mal y empezar a hacerlas mejor, pero además se le da un rol protagónico al otro, que eso es demasiado significativo, que el otro se sienta que me hace caso, yo soy válido, lo que yo pienso no importa. Y eso, ese pensamiento confiante, sentirse importante para el terapeuta, es demasiado sanador. A él le dan ganas entonces también de hacerle caso al cliente, al terapeuta. Se produce un nexo, una conexión que es total. ¿Se entiende por qué no? Se siente partícipe. Súper. Tiene que ver también con que cuando el terapeuta mejora, le preguntó al otro ¿qué quiere que se mantenga, qué estuvo bien de esta sesión y qué puede mejorar? Y cuando el otro le dice, entonces estos terapeutas logran mejorar porque logran que el otro le diga en qué mejorar. Y cuando el cliente entonces ve que el terapeuta se está esforzando por ajustarse, eso genera participación activa. Pero también porque lograr una evaluación baja de la alianza no es tan fácil. Tener una mala alianza es difícil, pero lograr que te digan que tenemos una mala alianza no es fácil porque no estamos acostumbrados a criticar, a dar feedback negativo. Creemos que vamos a herir al otro. Y entonces, como terapeutas, lograr que nos digan esto no me gustó tanto, esto me gustaría que mejorara, es de lo más difícil que hay. Saber cuando nos equivocamos, porque seguro nos equivocamos. Seguro nos equivocamos en algo a nivel de alianza. No sabemos lo que el otro necesita, no sabemos lo que viene a buscar. Siempre hay algo que podríamos haber hecho mejor. El saber qué y el que el cliente otorgarle la comodidad para que pueda reportar que no estuvo tan bien y para decirnos que eso es tremendo. Entonces, lograr una evaluación baja de la alianza es muy difícil. Tenerla y además mejorar es lo que genera la participación activa y niveles altísimos de resultados. Entonces, el punto no es no equivocarnos, pero es lograr saber cuándo nos equivocamos, en qué, y poder mejorar. Eso es lo que hace el superterapeuta.
Bien, te adelantaste un poco ahí a los superterapeutas. Vamos a mirar qué hacen, porque aquí se trata de poder ser mejores terapeutas más que tener mejores técnicas. Esto pasa necesariamente por tener alguna técnica, sí, y manejarla muy bien, como yo no dije tan claro que aclaró la Paula. Pero no basta, pero para nada. Con eso tienen el 15%. Para todo el resto de tener éxito en la psicoterapia necesitamos desarrollar las habilidades del terapeuta. Cuéntame. Estabas levantando la mano, ¿verdad? Sí. Dime. Se me vienen algunas dudas a la cabeza, porque he podido conocer algunos programas, sobre todo públicos, en los cuales envían a las personas y muchas veces sin que esa gente desee y tienen grandes problemáticas, pero aún así existen las demandas para asistencia. Sí. Me ha tocado trabajar allí y si uno no hace todo lo que es en sus manos, lo que puede saber, siempre es difícil romper ese hielo. Y los psicólogos podrían hacer algún comentario al respecto sobre cómo lograr alianza con alguien, una buena alianza, diciendo que ya te está diciendo que no y que no y que no. Sí, que no quiere estar ahí. Ok. Te pediría que me dejes un momentito terminar con estas... Me quedan como 2 láminas nomás de esto de los superterapeutas y después quiero abrir un espacio para conversar con ustedes lo que pueda resultarles útil de lo que sepamos y en ese momento te voy a responder la pregunta de cómo entablar una mejor alianza. ¿Te parece? Gracias. Y esa es una muy buena pregunta además porque la conferencia, la última conferencia de Miller se llama Clientes Mandados. Se llama ¿Cómo trabajar con personas que no quieren venir? Que no quieren estar ahí, te obvio. ¿Qué hacemos con eso? Ese es el resultado de investigación acerca de eso y cómo tener efectividad cuando estamos en esa situación. Esa es esta conferencia. Bien, con los superterapeutas ya hemos dicho que si bien no hay diferencia de efectividad entre los distintos enfoques, sí hay una gran diferencia entre los terapeutas. Hay excelentes terapeutas psicodinámicos, sistémicos, cognitivos, de todos los distintos enfoques. Y hay pésimos terapeutas, algunos que hacemos daño o que hacen daño, sin darse cuenta, por supuesto, pero eso es tremendo. O sea, cuando uno mira la investigación y ve que hay gente que hasta en terapeutas que les ha hecho daño realmente institucional. Y eso pasa en todos los enfoques, no es la técnica, es la persona. Bien, los terapeutas varían en su efectividad de un 20 a un 70%. Y eso lo dijo Paula ya. Fíjense que no hay diferencia entre los profesionales, los estudiantes, los paraprofesionales, no hay diferencias significativas en efectividad, y eso nos decía muy al comienzo. Algunos son superstars, mientras que otros son super no sé qué. Ya, yo decíamos eso. Pero ya, lo que pasa es que no, lo que pasa es que el libro que publica se llama Super Shrinks. Se llama Super Shrinks. Superterapeuta. ¿Qué significa? Superterapeuta. Y entonces yo lo quería poner porque así es como el título del libro es ese, y esos son los términos que ocupan. Y creo que es importante ponerlo también. Lo que dice también es que no hay diferencia entre a nivel de formación de estudiantes, de paraprofesionales mínimamente entrenados, dice, y de terapeutas con altos niveles de experiencia. Otra razón es porque los que están recién empezando, los que estamos recién empezando, creemos que todos los problemas tienen solución. Viene alguien que tiene un trastorno terrible, una vida terrible, y nosotros decimos, no, si vamos a poder, yo sé que vamos a poder. Y en cambio los terapeutas ya con más experiencia, que saben que no se puede, entonces ni siquiera lo intentan. Y los terapeutas más jóvenes lo intentan con todas las ganas y muchas veces ahí sí tienen buenos resultados. Bien, entonces, ¿qué hacen los terapeutas que son con muy buenos resultados? Es practicar y practicar, pero en una práctica deliberada. Y eso es muy importante y eso es lo que se recomienda y ese es el mensaje que nosotros queremos dejarle a ustedes que están comenzando. Porque quiero decirles que simplemente porque has caminado 55 años no significa que cada día yo camine mejor. Yo he caminado cada día durante 55 años, pero yo les aseguro que en mucho de mi caminar
me he echado a perder la espalda, parte de los pies, por unos malos hábitos. No basta con caminar para mejorar tu forma de caminar. No basta con hacer psicoterapia para mejorar tus habilidades como terapeuta. La experiencia en sí misma no es la que te hace mejorar. Y eso es demasiado importante saberlo. Y no crean ustedes que porque no tienen experiencia entonces no pueden tener buenos resultados. No es la experiencia en sí misma. Yo muchas veces como terapeuta, los terapeutas jóvenes por estar trabajando creen que por tener experiencia agarran malos hábitos. Yo cuando formo terapeutas, me llega alguien con más años de experiencia clínica, me resulta mucho más difícil hacer la formación. Porque hay que desarmar un montón de malos hábitos que ya aprendió y que cree saber y que le son naturales, hábitos de hacer las cosas. En cambio, alguien bien joven que no sabe y se declara como que no sabe y que quiere aprender, es mucho más fácil adquirir un hábito distinto. Entonces, no crean que es cosa de experiencia. No es una práctica, es la práctica deliberada la que hace que mejoremos. ¿Y cuál es esa práctica deliberada? Es planificar. Eso es lo máximo para tener éxito en psicoterapia. ¿Qué significa? 3 pasos. Primero que nada, pensar. Antes de la sesión hay que pensar y planificar la sesión. Hay que tener algunos objetivos, decir qué quiero y qué voy a hacer en esa sesión. Independientemente de que lo haga o no. Yo siempre le digo a los terapeutas, planifiquen. Pero al entrar a la sesión, botan la planificación a la basura. Porque si no adentro se me ponen rígidos a ejecutar la planificación y se me olvidan del otro. No se me conectan. Se me conectan con la planificación y no con el otro. Muy importante planificar. Pero más importante, poder botar la planificación al carro de la basura al entrar. Y eso quiero que lo tengan muy claro porque es raro. Uno cree que planifica para hacer esa planificación. Y claro, cuando uno tiene más experiencia o cuando uno lleva mejor ya las sesiones a la tercera, a la cuarta y puede planificar bien, porque puede predecir bien, muchas veces hacemos lo planificado a la tercera o cuarta. Sí estamos bien, pero muchas veces estamos planificando cosas nada que ver con lo que el otro trae y no hemos entendido bien y planificamos algo que está en el tiempo, que no está en el ritmo. Tenemos que ser flexibles, capaces de ajustarnos y conectarnos con un otro más que con nuestra planificación. Cuidado, la planificación es necesaria, pero no limitante. ¿Ya? Planificar antes de la sesión, pensar qué vamos a hacer, si no, con qué objetivo. Prepararnos, leer, supervisar, todo. Si vamos a ver un depresivo, hay que leer de depresión, hay que saber de depresión. Hay que preguntar, hay que supervisar un montón de cosas. Planificar. Después de la sesión actúan durante la sesión. Y actúan en conexión con el otro, respetando su ritmo, respetando su idioma, sus palabras, su estilo relacional, si se sientan más cerca, si tienen que estar más lejos, si eso es acción en conexión con el otro. Y la planificación en la basura, porque ¿qué hicieron con la planificación? Al pensar antes, armaron día. Tienen preparadas cierto tipo de respuestas. Si pasa esto, voy a hacer esto. Si pasa lo otro, voy a hacer lo otro. Si ya lo pensaron, se van a acordar de eso y les va a surgir eso. Por eso es importante haberlo pensado. Porque si bien es intuitivo, no es completamente intuitivo desde cero. Es con una guía para saber si nos salimos de la planificación. ¿Por qué? A los terapeutas que se salen de la planificación, cuando yo los estoy formando, me tienen que justificar claramente por qué hicieron esto y no lo planificaban. No es que estén obligados a hacerlo planificado, pero tenemos que saber por qué no lo hacemos. Porque si hemos decidido hacer eso, dar cuenta de por qué no, es parte de ir llevando el proceso de ser directivos y responsables del proceso y de lo que vamos a hacer. Y por último, después de la sesión, reflexionar acerca de esa sesión y acerca especialmente del feedback que les dio su cliente acerca de esa sesión. Esa es la reflexión que les permite pensar y planificar para la siguiente sesión antes de la sesión. Y ese es el círculo de la práctica deliberada. El feedback muy temprano del cliente y reparar los tiempos. Es lo que marca la práctica deliberada. Fíjense que el feedback es importante aun cuando los terapeutas no hagan caso al supervisor o la petición del cliente. El solo hecho de haberlo pedido eleva un 70% las posibilidades de éxito de ese terapeuta. Es decir, el cliente abre sus puertas, baja la resistencia, solo porque le preguntaron, aun cuando no le haga caso. O sea, imagínense el valor que tiene preguntarle el feedback al cliente, aunque no hagan lo que le pidieron. Mejor. Y la pregunta abre a una cultura de participación.
Entonces, después de la siguiente sesión, a veces uno no pregunta y te dicen, esto no me gustó tanto. Y entonces uno puede empezar a trabajar. Y ellos empiezan a pedir y uno dice, y hay un acuerdo. Es un acuerdo en el procedimiento. Porque no es que nosotros vayamos a darle todo ni ellos vayan a recibir todo. Es que vamos a ir construyendo. Por eso hay tantas distintas formas de hacerlo también. Tenemos muchas herramientas. Y esto es lo que la investigación muestra entonces que estos superterapeutas hacen. ¿Qué es lo que dice? Que actúan durante la sesión, hacen lo mismo. En las distintas técnicas aplican la técnica. Que lo que hacen distinto es que agregan. Antes de la sesión y después de la sesión hacen estas otras cosas distinto de los que no son muy exitosos, de los niveles de éxito más bajos. Esa es la diferencia. Logran, que era lo que hablábamos de la alianza, logran que el otro dé un feedback con esto y entonces reparan los quiebres. Y piden feedback temprano, porque los clientes no nos van a decir esto no me gustó si uno no se los preguntó. Y si uno no se los preguntó bien. Porque cuesta mucho. Las personas simplemente desertan. No nos avisan por qué desertaron ni qué fue lo que pasó. Ni nos dicen, si es que sigue pasando esto, voy a desertar. Simplemente dejan de venir. Y eso pasa súper temprano en la sesión. En las primeras 3 sesiones. Y entonces los superterapeutas lo que hacen es lograr recibir este feedback. Y entonces reflexionar y volver a planificar otras sesiones donde lo integren. Y le preguntan, ¿te pareció que esta vez, con respecto a lo que hablamos antes, mejoró? No, no mejoró. Ok, entonces intentan una estrategia para mejorarlo. Y entonces se da una cultura de participación con el otro. Bien, vamos a cerrar entonces esta presentación, dejándolos con las 3 ideas principales de esta presentación, que es que los cambios se producen de forma temprana. No esperemos eternamente, si no se producen en las primeras sesiones, es muy difícil que se produzcan después. Lo que no pudimos arreglar al principio, no lo vamos a arreglar con más tratamiento. Todo lo contrario, podemos empezar a acertarlo. Así que intenten lo que están intentando y sepan bien qué es lo que van a intentar y cuáles son los objetivos a la 3ª o 4ª sesión. Si lo consiguen, la remodelización, que crean en ustedes como terapeuta, que el cliente crea en él con recursos, por eso es tan bueno ser un espejo del otro que sí puede y no solo lo terrible que no puede, para que se den las primeras sesiones de este cambio de creer que ellos con sus recursos pueden solucionar sus problemas, de creer que los problemas tienen solución y de creer que el terapeuta que tienen al frente tiene herramientas y procedimientos con los cuales sí sirve de entablar esa alianza. Si eso lo logran a la 3ª o 4ª, van a lograr la remisión sintomática después, a la 6ª o 8ª y el cambio después cuando se deba. Pero no estén tratando de lograr cambio caracterológico en las primeras sesiones, porque eso no se da, ni remisión sintomática tampoco. Pero no digan que nada se puede lograr. Y lo otro es que cuando uno dice los cambios se producen en forma temprana, es importante que los pacientes también sepan qué es lo que tienen que esperar, en qué sesiones y con qué procedimientos, para que vayan con ustedes en ese ritmo. Después, la segunda idea es que la alianza es el mejor predictor de cambio, por sobre las técnicas. Esto hemos hablado bien y queremos estar bien claro. Y después que hay que recibir feedback y reparar. El repararlo incrementa la posibilidad de éxito de nosotros como terapeutas. Esas son las 3 ideas principales que nosotros quisiéramos contar. ¿Vale? Y quiero decirles muchas gracias y constatarse de que desde hace mucho tiempo la psicoterapia ha sido un lugar donde se va a hablar de los problemas. Nosotros queremos invitarlos a hacer de este espacio un lugar donde también se hable de los sueños de las personas. Y queremos desearles éxito en su camino como profesional. Si ustedes quieren esta presentación en el PPT, si les resulta útil, o el artículo de efectividad de esta clase que hemos escrito, si ustedes escriben su mail, si quieren se los podemos mandar. La Paula tiene ahí sus datos. Y ahí está mi dato de la página web por si quieren hacer alguna pregunta o pedir alguna bibliografía o entablar algún contacto que podamos ayudarles a esa formación. Estamos totalmente disponibles para poder responder a lo que necesiten de bibliografía o de información. Y quiero dejar, el papelito en blanco para que escriban lo que puedan querer el artículo. Y tengo eso. A ver, ¿alguien quiere tener un artículo y interpretarla? Vaya, escriban su mail, el nombre de su mail y se lo mandamos. Eso, háganlo con entonces. Y quiero decirles que, para la Paula, esto me pasó una hojita.
Quiero saber si alguien más tiene alguna pregunta que quiera para ver cuánto dedico a la pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta o comentario? Dale. Saber, porque es cierto, hay que establecer esa relación terapeuta-cliente, pero ¿hasta qué límite? Encuentro que me gustaría saber cómo poner esos límites de no involucrarse más allá, que eso tampoco... Sí, no es terapéutico. Muy bien, muy buen punto ese. Lo voy a poner cuando hable de esto. No lo hablo y no está bien lo hablar. Está muy bien tu pregunta, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Dale. Cuando uno no ve cambios, ya después de la cuarta sesión... Muy bien. ¿Qué se hace? Eso está en una lámina que le dije a la Paula que mejor la sacara, que era muy específico. Vamos a verlo. ¿Qué más? Dale. ¿Cómo se puede organizar un proceso de seguimiento para saber si los Sí, muy bien. Eso es muy importante y eso se le sugiere hacer también. Hay ciertas fichas especiales para hacerlo. Nosotros empleamos en nuestro centro las que usan ellos en Estados Unidos, nuestros investigadores, que son validadas en Chile en algunas tesis de magíster que hemos hecho en nuestro grupo, que es el ORS y el SRS, que se llaman ORS. Comunícate y yo te las puedo pasar, te las puedo prestar o las puedes pedir ahí, hacer lo mismo. ¿Ya? Son unas fichas especiales que son las que se utilizan y las que utilizamos nosotros en todas las sesiones para pedir feedback a nuestros clientes. En el entrenamiento, en los programas de entrenamiento, en mi consulta en particular, en todas partes uso las mismas fichas. Una ficha adaptada, muy fácil, que tiene solo 4 preguntitas donde la persona hace una marca, porque esos cuestionarios largos que tenían que contestar las personas antes, en general no se llenan o después no se usan. Utilizamos unas fichas que están validadas en Chile y que son muy útiles. Las pueden pedir, se las puedo hacer llegar, o con Mónica o algo así. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo quisiera saber si los tiempos que propone en cuanto al cambio son los mismos en adultos que en niños. No sé. ¿Son los mismos? Sí. Son los mismos, en un metaanálisis, sí. Exactamente lo mismo. Y en todo tipo de cuadros psiquiátricos también, ya se me vino la vida. En todo tipo de pacientes y también en los más graves y en los menos graves. Hay algunas diferencias muy poco significativas en los cuadros después de las 6-7 sesiones en los cuadros muy graves. Pero ese es el... Porque como depende de qué tipo de cambio se ve, eso es lo que se espera siempre, en los niños, en la familia, en las parejas y en la terapia individual. Muy bien. Bien, entonces voy a esas 2 preguntas que eran más rapiditas, voy a responderte tu pregunta en términos de hasta dónde la relación. Que eso es muy importante, la relación tiene que ser una relación terapéutica. Y una relación terapéutica es una relación que se define en que yo soy el experto y yo estoy aquí a tu servicio y para ayudarte. Y todo eso es así la entrega, que yo haga participar al otro y tiene que ser en un encuadre absolutamente terapéutico. Yo lo puedo definir y ese encuadre puede ser distinto con cada paciente. Yo hay pacientes que los veo caminando en la plaza, ¿sí? Cuando tienen miedo a los perros, por ejemplo, la sesión está encuadrada de salir a caminar a la plaza. Muchas veces el enfrentamiento lleva a eso. O ir al aeropuerto, por ejemplo, porque le tiene fobia a los aviones. Pero el encuadre no es que yo vaya al aeropuerto a tomarme un café porque me cae bien. No, estoy haciendo un tratamiento. Entonces el encuadre debe de estar definido claramente y ese marca la relación. Y la relación debe de ser siempre terapéutica y nunca transgredir ni un ápice de comodidad. Fíjate que es mucho más importante que el terapeuta esté cómodo a que el cliente esté cómodo. Entonces preocúpense ustedes de generar el límite, porque hay gente, se han fijado que hay gente que tiene un margen de distancia, hay gente que en las salas de esperas, por ejemplo, se pueden sentar muy cerquita y otros como que necesitan como 1 metro así vacío. Eso hay que respetarlo de cada uno. El terapeuta es el que manda el nivel de distancia y cercanía. Después del propio pueden ajustarse al otro, nunca transgrediendo sus propios límites, sus valores y su, por supuesto, el contexto ético y con todas las condiciones que en eso hay que pensar. Bien. Después, ¿cómo entablar alianza con pacientes mandados? Primero que nada, la mayoría de los psicólogos estamos en estas situaciones obvias, sí, pero muchas veces estamos recibiendo personas que no son los que quieren consultar. Nos llaman las mamás para que guiamos a los hijos o a los adolescentes o niños. Nos llaman también mujeres para que veamos a los maridos alcohólicos o maridos para que veamos a las mujeres depresivas. Eso pasa, generalmente. No siempre tenemos al cliente frente a nosotros. Por lo tanto,
La primera misión de un buen terapeuta es definir su sistema consultante. Y para definir el sistema consultante significa saber, necesitamos 3 ingredientes que tiene que tener el sistema consultante para poder hacer una psicoterapia exitosa. Si nos falta alguno de estos 3, no nos va a resultar la psicoterapia, por lo tanto hay que preocuparse de tenerlo. El primero es alguien que tenga un problema. No siempre se da en la misma persona, y por eso es interesante el enfoque sistémico, que me permite trabajar no solo con el individuo, sino que con su contexto, porque muchas veces estos 3 ingredientes de la psicoterapia, como los ingredientes para un cake, harina, azúcar y leche, necesitamos de los 3 y si no nos queda mal. Aquí necesitamos a alguien que tenga un problema, que a veces no es el que está al frente, es el hijo adolescente, por ejemplo, pero no quiere venir a terapia, o lo manda, y viene, pero mandado. Necesitamos un otro ingrediente, que es una motivación. Necesitamos a alguien que esté motivado a solucionar dicho problema. La motivación en general está en las mamás, o en los maridos para que las mujeres se mejoren, o en las mamás para que los hijos algo, o en los profesores del colegio que mandan a psicoterapia a los niños, y las familias no tienen ni idea y no está lo mismo, y los niños no tienen idea si tienen algún problema, pero los profesores están motivados. Bueno, hay que incluirlos como sistema consultante, es decir, son parte de la entrevista y deben de incluirlos para que pueda hacer bien psicoterapia. Motivar a alguien que tenga un problema, motivación para solucionarlo. Esto significa alguien que sufra, alguien que quiera que esto se arregle, alguien que esté intentando que esto se arregle. Esa es la segunda variable. Y la tercera es el poder de solucionarlo. Poder no desde la autoridad, sino desde ¿cómo se dice la otra palabra? Es como el podérsela, el empowerment, el sentir que tengo la posibilidad de hacerlo. Porque, por ejemplo, si tengo un colegio que me deriva un niño que tiene mala conducta, el niño tiene un problema, el colegio está motivado, pero no tienen el poder de solucionar este problema. Para eso necesito el papá o la mamá que es la consulta también. Parte de mi sistema consultante. Eso es el poder, me refiero con poder no a autoridad, sino que a alguien que pueda solucionar el problema, que sus acciones tengan un nivel de influencia para afectar y solucionar el problema. De modo que quienes tienen pacientes mandados tienen que definir un sistema consultante más amplio, donde incluya a alguien motivado y a alguien con poder para solucionar las cosas. Y ahí entonces hacer una intervención que es más amplia. No necesariamente familiar con todos juntos, pueden ser separados. Pueden a veces hablar con el colegio, voy al colegio, hablo con los profesores, veo cómo ellos pueden intervenir, o los cito al padre, con el niño, solo. Ahí voy viendo, según mis objetivos. Pero lo importante es que tengan muchos ingredientes. ¿Bien? ¿Y otra pregunta más me quedaba por responder, o no? Ah, la tuya. ¿Qué se hacía si no se veía cambio en las primeras? Muy bien. ¿Qué se hacía si no se ve cambio en las primeras sesiones? ¿Tú quieres terminar con algo? Sí, algo chiquito de investigación, de los datos que dieron ahí y que a mí me impactó mucho y que cuando lo he dado muchas veces la reacción es pero si yo no lo creo. Los datos son que cuando la motivación con la que llega la persona, si es que en el fondo está de acuerdo con que tiene un problema o no, si es que viene mandado por el juzgado o por el colegio, esa motivación no incide en el resultado final de la psicoterapia. No podemos decir que el proceso no funcionó porque la persona no estaba motivada, porque la motivación es algo en lo que nosotros podemos influir como terapeuta a través de ciertas acciones. Y entonces él define ahí distintas cosas que hay que hacer específicas con esos clientes, que es mucho más largo y si quieres puedes pedir la bibliografía, porque es muy interesante los movimientos que tienen que ver con conectarse de nuevo con ese otro, que es mucho más difícil conectarse. Y hay ciertas estrategias específicas para hacerlo. Sí, ¿verdad? Muy bueno. Sí, si no podéis llamar al sistema consultante, podéis trabajar con ese paciente mandado que no quiere estar y con alta resistencia, con estrategias muy específicas, pero eso no, ya es grande para meternos en eso. Pero si querías escribirme y yo mandarte la bibliografía específica para que lo aprendas con todo. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos cuando el paciente no ha hecho los cambios en las primeras sesiones? Cuando no se supone entonces que si no logramos lo que teníamos que lograr ahí, no lo vamos a lograr después. Así que no traten de seguir remoralizando a alguien que no se remoralizó en 3 o 4 sesiones. Si esperan eso, después esperen el cambio sintomático a la 6ª o 8ª. Si no lo logran, no sigan intentando lograrlo porque ya no. Y ahí se sugiere
3 cosas muy específicas. En la primera, que no lo lograste, hay que evaluar qué. Sí, a la 4ª sesión, si es que no se reporta nada de cambio, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, hay que cambiar el qué. La forma en que estamos haciendo, la forma en que estamos trabajando, la técnica que estamos utilizando, tenemos que hacer un cambio nosotros. Porque eso que estamos haciendo... ¿En la alianza o en la técnica? Claro. Tenéis que evaluar los 2 niveles. Es que a lo mejor tu alianza no está tan buena, o que a lo mejor la técnica que estás empleando no es tan buena, para ese cliente en particular. Revisar el qué estás haciendo. Sí. Y cambiarlo. Sí. Si se realizó ese cambio, seguimos trabajando y a la 7ª sesión de nuevo no hay cambio, se sugiere cambiar entonces el cómo y incluir entonces otras necesidades profesionales, hacer una derivación psiquiátrica si no lo hemos hecho, de asistente social si no lo hemos hecho, incluir otros en el equipo, en el sistema, y también pensar en llamar a otras personas del sistema consultante, llamar a una mamá, a un marido, a un hermano, ampliar el sistema. Si la segunda vez no te resulta, lo que sugieren es ampliar el sistema. Y si a la 10ª no te resulta, se sugiere la derivación. Y ahí es donde dicen, cuidado porque hacemos daño. Si seguimos trabajando sin lograr resultados, chiquillos, no sigan trabajando, díganle la posibilidad a sus pacientes de que vean otro que pueda dar resultados. Si después de 10 sesiones no han logrado, no, porque no valían la psicoterapia, no se valían ustedes como terapeutas, eso no sirve para nada. Y creen que el problema es de ellos. Sí, si 10 sesiones sin resultados, creen que entonces el problema no es solucionable, y eso es lo más malo que puede pasar. Eso es lo peor, porque ahí hace daño la psicoterapia. Creen al final que los terapeutas son tan buenos, y peor cuando hay buenas alianzas con bajos resultados. Por eso usamos las 2 escalas. La SRS que mide la alianza al final de cada sesión, y la ORS que mide outcomes, que son los resultados. ORS. Porque lo peor, las terapias que hacen daño son aquellas que tienen muy buenas alianzas, se llevan muy bien, que están buenos mi terapeuta y todo lo demás, con bajos resultados. Eso es la gente. Entonces, cuidado. Por ejemplo, la Paula tenía un paciente de eso, un paciente muy difícil que tenía TOC, entonces le dijo a Miller, pero eso siempre es así, porque yo tengo un paciente muy grave que tiene un TOC, y obsesivo y compulsivo y no sé qué, bla, bla, bla. Y el Miller le dijo que tenía altos niveles de alianza y 0 resultados. 0 resultados. Llevábamos 12 sesiones, 0 resultados. 12 sesiones, 0 resultados. Y el paciente lo único que quería era seguir. Y la Paula, yo le decía, la supervisaba, le decía, Paula, le decía, este cabrón es un cabrón joven además de 21 años, por favor, le digo, esto no está pasando. Pero él lo único que quiere es venir al tratamiento con la Paula. Y yo tengo un equipo inmenso psicólogo, le decía al cabrón, yo fui a una sesión y le decía, oye, te voy a derivar donde otro psicólogo, no, yo quiero la Paula. Le digo, este cabrón está enamorado de ti. No tiene ninguna posibilidad de que sea terapeuta. O sea, ¿por qué no me dejaba contarla? Entonces lo supervisó con Miller. Porque a mí no me hace caso, como hijas, eso es lo malo. Si fuera alumna yo podría un poco más. Pero fíjate que Miller le dijo, se le acercó y le dijo, eso es así. Tu paciente viene, jala un poco, se siente bien, súper contento contigo en la sesión y después se va para la casa y todo sigue igual, se le baja el efecto. Necesita de nuevo venir a jalar la próxima semana. Eres su droga. Eso le contentó. Eso fue la supervisión de Miller en el caso. Y le dijo que así como las drogas hacen bien y mal, su psicoterapia estaba haciendo bien y mal. Mal a la larga, bien en el minuto. Porque es rico venir a psicoterapia y hablar un poco con alguien que te entiende cómo va a ser mal. Esto la va a dejar. La alianza está altísima, los resultados bajos. La peor de la situación. Así quedan ellos diciendo, pobre terapeuta, es tan buen terapeuta, soy yo el que no tengo arreglo. Así no dejemos a la gente salir de nuestras consultas. Cuando no nos resulten las cosas, entonces cuando llega a la derivación, ahí te voy a contestar más, porque cuando llega la derivación en la 10ª, la derivación debe de ser así. Yo no tengo las competencias para poder hacerlo. Tú sí tienes resultados y posibilidades y necesito que intentes con otro tipo de psicoterapia y con otro tipo de terapeuta donde puedas tener mejores resultados. El mensaje debe de ser la incompetencia de los terapeutas y la posibilidad de mejoría de los clientes. Porque si no hacemos eso explícitamente, lo más probable es que la definición de la situación quede al revés. Eso es muy dañino. Bien, muchas gracias. Vamos a ver.